Desde su detención ocurrida el 16 de septiembre de 2024, el rapero Diddy Combs se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York. A casi 6 meses de que su carrera como músico quedara en segundo plano y su perfil pasara a estar ligado a controversias de todo tipo, el juicio contra su persona ha comenzado. El lunes 5 de mayo del presente año se lo pudo ver entrar por primera vez a la sala que durante varias semanas será el escenario principal donde se presentarán todas aquellas personas que fueron citadas a declarar, tanto por la parte acusadora como por su defensa. En este video queremos hacerles un breve resumen de lo que se dijo en este juicio hasta el día en que se escribió este guión, el 22 de mayo de 2025. Hoy vamos a conocer lo que testificaron las víctimas del magnate, sus ex empleados, ex miembros de sus bandas y policías que tuvieron un rol activo en todo el caso. Pero no nos adelantemos. Si este contenido les gusta y quieren saber cómo sigue todo, podemos realizar actualizaciones semanales hasta que se emita un veredicto final. Si así lo desean, pueden comentar en este informe con la palabra juicio. También es importante remarcarles que si quieren más detalles sobre la detención de P. Diddy, las acusaciones que lo llevaron hasta este lugar y las polémicas que envolvieron a toda su carrera, incluidas las acusaciones de que estuvo tras la muerte de otros raperos reconocidos, pueden ver todos los videos que elaboramos sobre el asunto. Dicho esto, sean bienvenidos a todo lo que hay que saber sobre el juicio a Diddy Combs, primera parte. Hagamos un veloz resumen de por qué es tan trascendente Combs en el mundo de la música y cómo consiguió encumbrarse como uno de los artistas más poderosos de los últimos tiempos. A lo largo de los años Combs tuvo varios apodos: Puffy, Puff Daddy, P. Diddy, Love y Brother Love. Su carrera comenzó en los 90 y ya desde sus primeros pasos dejó en claro que no estaba en planes ser uno más, cosa que lograría con creces. De hecho, no son pocos los que lo describen como una persona que supo revolucionar el hip hop con grandes dosis de creatividad y un muy buen ojo para los negocios. Sus primeros éxitos lo colocaron como un hábil compositor, pero también como un productor casi de vanguardia. El hombre se jactaría de lanzar la carrera de auténticos pesos pesados y desde el primer momento fomentó el crecimiento de su propio sello discográfico. Diddy estaba enfocado en eliminar del camino a los intermediarios, por lo que puso su esmero en combatir a las distribuidoras y discográficas convencionales. Con actitud muchas veces paternalista, apadrinó proyectos novedosos y ofreció a artistas emergentes una vidriera como nadie les había ofrecido. Muy pronto se hizo reconocido entre los suyos y empezó a gozar de un lugar de privilegio. Todos querían ser tocados por su varita mágica. Figuras como Faith Evans, Mace, 112, Mariah Carey y Jennifer López respaldaron al sello de P. Diddy, que más temprano que tarde se terminaría convirtiendo en todo un referente. No conforme con esto, el hombre diversificó sus inversiones y se catapultó como empresario, promocionando a grandes marcas, haciendo acuerdos con otras discográficas y organizando eventos multitudinarios de alto impacto. En 2023 alcanzó nuevas metas cuando recibió una nominación como solista en los Grammy. Ese mismo año los premios MTV lo catalogaron como un ícono mundial. Con más de 30 años de carrera, su vigencia estaba intacta y es probable que hoy siguiéramos hablando de sus logros dentro de diversas áreas. Sin embargo, a finales del 2023, el rapero fue acusado de abuso por parte de una exnovia. El revuelo no solo fue inmediato, sino que sirvió para poner sobre la mesa un prontuario que no estaba para nada limpio. Cuando las primeras polémicas se estallaron, no hubo que hacer grandes investigaciones para descubrir que Combs llevaba años enfrentando múltiples desafíos legales. En mayo de 1999 había sido detenido como sospechoso de agresión. Se lo acusó de posesión de armas y de soborno en un altercado que había concluido con un tiroteo en un club. 2 años después fue declarado inocente. En 2003 fue demandado por amenazar a su socio comercial con un bate de béisbol y poco más de una década después repetiría el patrón con un profesor de su hijo. Una tras otra, las evidencias de que Combs podía volverse particularmente violento y errático se fueron apilando. Se habló de cómo había silenciado a quienes habían tenido la osadía de contradecirlo y hasta se sugirió que tenía un oscuro modo de aniquilar la carrera de aquellos que decidían no unirse a su discográfica. Y aquello fue solo la punta del iceberg. Tras las acusaciones de abuso, docenas de personas, algunas desde el anonimato, otras no, han señalado a Combs de agresión sexual. Se habló de sus fiestas privadas, las conocidas como fiestas blancas, y se tejieron una gran cantidad de historias alrededor de las mismas. Insisto que pueden ir a ver nuestros videos anteriores para interiorizarse en el tema. Por ahora nos basta con saber que todo esto alcanzó para que se hiciera un allanamiento a sus hogares y se levantaran varios cargos contra él. Los mismos incluyen conspiración para extorsionar, trata de personas con fines de explotación sexual y proveer transporte para ejercicio de la prostitución.
El rapero de 55 años también se enfrenta a decenas de demandas civiles de particulares que lo acusan de utilizar su influencia para drogar, agredir, intimidar y silenciar. Luego de meses en los que se puso particular interés en elegir a jueces acordes y un jurado que pudiera ser objetivo, por fin comienza el proceso que terminará decidiendo si Combs efectivamente es culpable de todo lo que se lo acusa. La primera en subir al estrado fue Casey Ventura, la ya mencionada expareja del músico que en 2023 terminaría abriendo una auténtica caja de Pandora. Cuando durante el 2024 se quería ilustrar qué tan violento podía ser P. Diddy, se hizo viral un terrible video en el que se lo veía arrastrando de los pelos a una mujer. En el mismo metraje, tomado por las cámaras de seguridad de un hotel donde la pareja se hospedaba, se mostraba también cómo el hombre pateaba y golpeaba a su por entonces compañera. Tiempo después, Israel Flores, un oficial de policía que trabajaba como guardia en ese hotel, testificó que en marzo de 2016 Combs le había ofrecido un fajo de dinero para que no reportara lo que había sucedido. El oficial alegaría que no había llamado a la policía porque la femenina involucrada no quería responder preguntas y estaba solo interesada en ser llevada a su hogar. Esa mujer, la que se ve en las imágenes siendo agredida, es justamente Casey Ventura. Casey y Combs se conocieron cuando ella fue reclutada por el sello del empresario. La chica contaba por entonces con 19 años, mientras él tenía 37. Desde ese primer momento comenzaría a gestarse una relación signada por la extorsión y la manipulación. Casey subió al estrado luciendo un avanzado embarazo. Se veía dolor en sus ojos, pero también la fortaleza de quien está dispuesto a ya no huir. En su impactante testimonio, la mujer, que ahora tiene 38 años, contó cómo los buenos tiempos con Combs se habían terminado demasiado rápido. Luego de unas semanas en las que él se había mostrado atento y amoroso, había empezado a mostrar un costado desconocido e inquietante. Las discusiones se hicieron habituales y con ellas los golpes. Según contó Casey, solía terminar tirada y recibiendo patadas. Muy rápido también había entendido que si osaba alejarse de aquel monstruo, su naciente carrera quedaría inmediatamente destruida. Al cabo de un año de tortuosa relación, Combs le dijo que quería empezar a organizar fiestas sexuales. El hombre le explicó que estaba interesado en una relación abierta y en practicar el voyeurismo. Ella no estaba convencida de que aquello le resultara agradable, pero se sintió nuevamente acorralada. Con el tiempo, estos encuentros empezaron a volverse más y más recurrentes, hasta ocupar gran parte de sus agendas. Ventura contó que Combs empezó a desarrollar diversas obsesiones y perversiones por esos años. Las fiestas empezaron a durar días y de pronto lo que pasaba en ellas dejó de estar dentro del ámbito de lo consentido. Entre uno de los fetiches que más ha trascendido de Combs está el de usar aceite de bebé. El hombre quería que todos los que participaban de sus orgías se pasaran aceite por el cuerpo para estar, según sus términos, calientes y brillantes. Con este objetivo en mente, mandaría llenar piletas inflables con aceite. No era una opción meterse en ellas, era una obligación. Ventura continuó contando que las habitaciones donde estos actos tenían lugar terminaban repletas de sangre, orina y suciedad. A Combs tampoco le importaba la salud de quienes eran apenas esclavos sexuales para él. Así terminó lastimando a personas y provocando en Casey una infección crónica. También la humilló haciendo que otros orinaran sobre ella. Aunque la mujer pidió por favor que se detuvieran, él solo se limitó a reírse. Cuando ella había vomitado, asqueada, el músico había aplaudido con entusiasmo y satisfacción. Casey alegó que todo este trato la llevó a hacerse adicta a varias drogas que el propio Combs le suministraba para mantenerla en un estado de conciencia alterada y manipulable. Ventura también testificó que Combs lo obligó a terminar con el rapero Kid Cudi después de amenazar con hacer explotar su auto. Luego de esto, más precisamente en 2018, cuando ya no eran pareja, Combs se había presentado en su hogar y había abusado de ella. Aquello fue la gota que rebalsó el vaso para la mujer, que llegó a especular con la idea de que jamás podría escapar de su captor silencioso. Por eso había caído en una espiral de autodestrucción que en 2023 la había conducido a un intento de quitarse la vida. Durante su tercer día como testigo, Ventura afirmó que Combs le recordaba constantemente que tenía filmaciones de ella participando en las mencionadas fiestas sexuales. Era su modo de extorsionarla. Si ella alguna vez hablaba, él publicaría aquello, hundiendo su imagen pública. En la audiencia del 15 de mayo, la defensa de Combs también interrogó a la cantante y le hicieron leer mensajes explícitos intercambiados en 2009 para probar un presunto consentimiento. Los abogados de Combs también se encargaron de resaltar que en noviembre de 2023 Casey había aceptado una conciliación cobrando $20 millones.
Al escuchar esto, Casey rompió en llanto y aseguró que devolvería hasta el último centavo de ese monto si pudiera borrar todo el mal que el rapero y empresario le había hecho. Testigos complementarios afirmaron que Casey era constantemente maltratada y todos asumieron su culpa de no haber actuado a tiempo para ayudarla, siempre alegando que el miedo que inspiraba Combs era suficiente como para detenerlos. Afuera del juzgado, el abogado de Ventura compartió la siguiente declaración en su nombre y cito: esta semana ha sido extremadamente difícil, pero también muy empoderadora y sanadora para mí. Espero que mi testimonio haya dado fuerza y voz a otras sobrevivientes y que pueda ayudar a quienes han sufrido a alzar la voz y a sanar del abuso y del miedo. Para mí, cuanto más me recupero, más recuerdo. Y cuanto más recuerdo, más segura estoy de que nunca olvidaré. Toda esta primera etapa del juicio dejó a todos consternados y sensibilizados, pero aún faltaba mucho por emerger, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Una vez que concluyó el turno de Casey, le tocó subir al estrado a Yassin Binda, agente especial de investigaciones de seguridad nacional. Ella fue la encargada de gestionar la logística del arresto de Diddy el 16 de septiembre del año pasado y fue quien tuvo a cargo el registro de la habitación de Park Hyatt, donde Combs se alojaba. El jurado vio las fotos tomadas por Binda. De acuerdo con la gente, en el sitio se encontraban bolsas Ziploc llenas de aceite para bebé y lubricante. También había un frasco de medicamento con el nombre Fran Black, un seudónimo de Combs, y la etiqueta de clonazepam. Además, encontraron dos bolsas más pequeñas con polvo rosa. Una era ketamina y la otra era MDMA, usualmente conocida como éxtasis o cristal. También había una bolsa negra con $9,000 en efectivo. Tras el testimonio de Binda, los fiscales llamaron al estrado a Dawn Richard, ex integrante de Danity Kane, un grupo musical formado por Combs. Richard confirmó agresiones físicas de Combs hacia Casey Ventura y se sumó a la lista de personas que guardaron silencio durante más de una década por miedo a las represalias que podía significar acusar a alguien de tanto poder como lo era Diddy. La defensa del rapero cuestionó a Richard sobre la veracidad de su testimonio e insinuó que el artista solo quería apuntar contra Combs en un burdo y desesperado intento por recibir atención y así revivir su carrera. Más tarde fue el turno de Kerry Morgan, mejor amiga de Casey Ventura hasta 2018. Kerry remarcó el infierno en el que Casey vivía. Con enojo contó cómo había escuchado a su amiga pedir por favor mientras Combs no paraba de golpearla. También contó que Diddy habría abusado de ella y que Casey había presenciado todo sin hacer nada. En aquel momento aquello había roto la relación entre las mujeres. Sin embargo, Kerry dejó en claro que creía que ambas eran víctimas y que ahora puede ver cómo el agresor se había encargado de distanciarlas. Incluso alegó que ella había recibido $30,000 para nunca más volver a hablar del tema. Los abogados de Diddy insinuaron que Kerry se había distanciado de Casey al notar que la chica era inestable y violenta y negaron el supuesto abuso. Otro de los interrogados fue David James, ex asistente de Sean Combs. Durante su testimonio, James mencionó que Combs poseía entre 25 y 30 frascos de pastillas en su bolso de aseo durante sus estadías en hoteles. Entre estas habría unas en forma del rostro del expresidente Barack Obama. Aún no se sabe de qué clase de droga se trataba. George Kaplan, también ex empleado de Combs, expresó que el hombre disfrutaba de humillar a estrellas y celebridades. Para tal fin grababa las ya mencionadas cintas en las que se podía ver a todos teniendo relaciones. En los últimos días presentó su descargo otro de los agentes participantes de los primeros allanamientos a las viviendas de Diddy. El agente especial Gerard Gannon reveló que las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, un par de cargadores de cartuchos, tacones con plataformas y lencería. También se confiscaron estupefacientes dentro de una caja de madera con una etiqueta dorada. El jurado vio fotos de todos estos hallazgos. Como podemos ver, la situación para Diddy no es para nada alentadora. Pero ¿cuál es la posible condena que enfrenta? Hasta el momento, Combs se declara inocente de los cargos penales y rechaza las demandas civiles que califica como intentos de obtener un dinero rápido. El equipo legal de Combs expresó, y cito: en los tribunales prevalecerá la verdad, que el señor Combs nunca agredió sexualmente ni tráfico con nadie, ni hombres, ni mujeres, ni adultos, ni menores. Su equipo argumentó también que parte de las injustas acusaciones tienen que ver con que Combs es un hombre de color. Por otro lado, admitieron que el rapero llevaba el estilo de vida de un swinger, pero que eso no lo volvía un delincuente. Si el músico es declarado culpable del delito de conspiración, se enfrenta a cadena perpetua. Si es declarado culpable de trata de personas, su pena puede ser de hasta 15 años. Y si se resuelve que ofreció transporte con fines de prostitución, puede pasar hasta 10 años tras las rejas. Mientras tanto, su equipo sigue insistiendo que hasta que exista un veredicto, es un abuso tener a Combs en prisión.
Un juez federal de Nueva York denegó la solicitud de libertad bajo fianza, alegando que Diddy representa un grave riesgo de fuga. Además, los fiscales alegaron que el hombre había infringido las normas penitenciarias y se había puesto en contacto con posibles testigos, siempre con el propósito de comprar sus testimonios. Hoy día Combs acude al juicio sin llevar ropa carcelaria, gracias a la autorización de un juez. Escucha todo con atención y con el ceño fruncido. A pesar de todo lo que está saliendo a la luz, el miedo generalizado es que su influencia le siga sirviendo de escudo para poder escapar del peso de la ley. ¿Qué otras cosas se irán descubriendo en las semanas venideras? ¿Qué declarará el propio Combs? ¿Aparecen nuevas pruebas? Un sector de la sociedad se mantiene expectante y alega también que este juicio debería ser el primero de muchos. Si bien es probable que P. Diddy haya armado todo un mecanismo de abusos gracias al terror que sabía generar en los demás, igual de cierto es que muchas cosas no las podría haber hecho sin el consentimiento y la complicidad de otra gente de poder. Entonces, ¿hasta dónde salpicará este escándalo? Esa es al momento la incógnita que más ecos levanta entre jueces, testigos y abogados. Si quieren saber cómo sigue todo, no olviden dejar su like y comentar con la palabra juicio.